Muchos hombres creen que la fuerza de voluntad es algo con lo que se nace. Piensan que algunos simplemente tienen más determinación, más resistencia, más control, y que ellos por alguna razón no fueron bendecidos con eso. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que la fuerza de voluntad no es un regalo, es un músculo. Y como todo músculo se entrena, se fortalece y crece con el uso constante. No aparece cuando te sientes motivado, aparece cuando actúas sin ganas. No surge en los días fáciles, se forma en los días duros, cuando todo dentro de ti quiere rendirse y aún así eliges continuar. La fuerza de voluntad no es hacer las cosas cuando es cómodo, es hacerlas cuando es necesario. Es la habilidad de dirigir tu mente cuando tu cuerpo se resiste. No importa de dónde vengas ni cuántas veces hayas fallado, la fuerza de voluntad siempre puede desarrollarse. Porque la diferencia entre el hombre común y el hombre fuerte no está en el talento, sino en su capacidad para mantenerse firme cuando otros se quiebran. Esa capacidad es poder, y ese poder está dentro de ti, esperando ser entrenado. La fuerza de voluntad comienza cuando termina la comodidad. No se forja en los momentos de entusiasmo, sino en esos instantes en los que todo dentro de ti quiere detenerse. Es ahí donde nace. Cuando te levantas aún con sueño, cuando sigues trabajando a pesar del cansancio, cuando eliges hacer lo correcto aunque nadie lo note. La fuerza de voluntad no se construye con emociones, se construye con decisiones. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, estás entrenando ese músculo invisible que define tu destino. Porque la voluntad no se trata de querer, se trata de hacerlo igual. El hombre que espera sentirse motivado para actuar vivirá siempre a merced de sus emociones. Pero el que actúa sin depender de cómo se siente, ese hombre ha aprendido a dominarse, y dominarte a ti mismo es el mayor poder que puedes alcanzar. La fuerza de voluntad es un contrato entre tú y tu propósito. Es el puente que conecta tus intenciones con tus resultados. Sin ella, los sueños se quedan en palabras, las metas en deseos y las promesas en excusas. Todos quieren mejorar, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. Porque desarrollar fuerza de voluntad exige incomodidad, exige repetición, exige disciplina. No hay atajos. La mente se entrena igual que el cuerpo, con resistencia. Cada vez que enfrentas un desafío y te mantienes firme, estás ampliando tu capacidad mental, y cuanto más te desafías, más fuerte te vuelves. El problema es que la mayoría huye justo cuando el dolor empieza. Quieren el resultado sin el proceso, el crecimiento sin la presión, la fortaleza sin el sacrificio. Pero la fuerza de voluntad no nace del deseo de mejorar, nace del acto de resistir. Resistir no significa ignorar el cansancio, significa avanzar con él. Significa decir sí cuando tu mente grita no. Es entender que tus emociones no mandan, tú mandas. Porque si dependes de cómo te sientes, tus días buenos serán productivos y tus días malos serán un desperdicio. Pero si aprendes a actuar sin importar el estado emocional, cada día se convierte en una oportunidad de crecimiento. Esa es la diferencia entre el promedio y el disciplinado. Uno se detiene por su estado de ánimo, el otro se fortalece con él. Cada vez que resistes un impulso de rendirte, tu voluntad se endurece un poco más. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo siempre. Porque la constancia es el fuego que moldea la voluntad. El hombre fuerte no nace con autocontrol, lo desarrolla enfrentando su propia mente. Es en las horas silenciosas, cuando nadie lo ve, cuando decide cumplir aunque duela, donde su carácter se solidifica. Y con el tiempo, ese cumplimiento se vuelve parte de su identidad. Ya no tiene que pensar en hacerlo, simplemente lo hace. Porque su palabra vale más que su comodidad, su enfoque es más fuerte que su pereza. Su propósito es más importante que su cansancio. Esa es la verdadera fuerza de voluntad. La capacidad de mantenerte fiel a ti mismo cuando sería más fácil rendirte. La fuerza no está en evitar el esfuerzo, sino en convertirlo en tu normalidad. Y cuando logras eso, cuando tu voluntad supera tu deseo de rendirte, descubres algo poderoso. No necesitas más motivación. Te basta con tu decisión. La fuerza de voluntad no se mide en los momentos en los que todo te sale bien, sino en los momentos en los que el mundo parece estar en tu contra. Cuando nada fluye, cuando el cansancio pesa, cuando las ganas se apagan y aún así sigues avanzando. Ahí es donde se ve de qué estás hecho. Porque cualquiera puede ser disciplinado un día, pero el hombre verdaderamente fuerte es el que mantiene el ritmo cuando los demás se detienen. La voluntad es como una llama. Déjala sin atención y se apaga. Aliméntala con acción y crece.
Cada vez que haces lo que sabes que debes hacer, aunque sea pequeño, estás soplando aire sobre ese fuego interno. Pero si lo pospones, si cedes ante el impulso de lo fácil, empiezas a enfriar tu mente. El problema no es fallar una vez. El problema es permitir que esa falla se vuelva tu nuevo estándar. La voluntad muere lentamente, no de golpe. Muere cada vez que te justificas, cada vez que aceptas la mediocridad, cada vez que te dices hoy no importa. Pero también renace con cada decisión firme. El hombre sin fuerza de voluntad vive esclavo de sus emociones. Si está motivado, actúa. Si está cansado, se rinde. Si está frustrado, se detiene. Vive una vida sin control, impulsado por la corriente del momento. Pero el hombre con fuerza de voluntad ha aprendido a gobernarse. No le teme a la incomodidad, la usa como entrenamiento. Entiende que su propósito vale más que su estado emocional. Y mientras los demás buscan sentirse bien para actuar, él actúa para sentirse bien. Esa es la diferencia. El hombre sin control reacciona, el hombre con voluntad responde. Tiene dirección, tiene estructura, tiene dominio. No necesita que todo esté perfecto, porque su determinación no depende del entorno. La voluntad no se alimenta del resultado, se alimenta del proceso. Cada día que haces lo correcto sin ver recompensa inmediata, estás fortaleciendo tu carácter. Estás demostrando que eres más fuerte que la tentación de rendirte. Desarrollar tu fuerza de voluntad requiere entrenamiento mental constante. No es un acto de fe, es un hábito. Debes aprender a hacer cosas que no quieres hacer. Despertarte temprano cuando tu cuerpo pide dormir. Decir no a lo que te aleja de tus metas. Cumplir aunque no haya aplausos. La fuerza de voluntad no se construye en un solo aspecto de la vida, se construye en todos. Si fallas en lo pequeño, también fallarás en lo grande. Si no cumples con lo mínimo, tu mente no te creerá cuando prometas algo mayor. Cada día, cada acción, cada palabra cuenta. Esas pequeñas batallas diarias son las que definen si fortaleces tu mente o la debilitas. No se trata de hacerlo todo perfecto, se trata de nunca dejar de intentarlo. Porque cada día que actúas, aunque parezca insignificante, estás reprogramando tu mente para obedecerte. Y hay algo más profundo. La voluntad no se desarrolla solo con disciplina, sino también con propósito. Si no sabes por qué haces lo que haces, no resistirás el cansancio. La mente necesita un para qué más grande que el dolor. Si tu propósito no es fuerte, tu voluntad será débil. Por eso debes recordar lo que está en juego. ¿Por qué te levantas? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué sigues? Si no puedes responder esas preguntas, tu mente te traicionará cuando lleguen los días difíciles. Pero si tu propósito es claro, no habrá cansancio que te detenga. La fuerza de voluntad no depende de tu cuerpo, depende de tu razón. Los músculos se fatigan, pero el propósito los levanta. Y cuando aprendes a conectar cada esfuerzo con un porqué poderoso, ya no necesitas buscar motivación. Tu voluntad se convierte en tu combustible. Desarrollar fuerza de voluntad no es volverte insensible, es volverte consciente. Es entender que puedes sentirte débil y aún así actuar con fuerza, que puedes tener miedo y aún así avanzar, que puedes estar cansado y aún así cumplir. La voluntad no elimina las emociones, las trasciende, te enseña a actuar a pesar de ellas, te entrena para mantenerte firme mientras los demás ceden. Y lo más hermoso de ese proceso es que, con el tiempo, empiezas a confiar en ti. Empiezas a creer en tu palabra. Dejas de depender de la emoción del momento y empiezas a depender de tu compromiso. Porque cada vez que cumples contigo, refuerzas tu poder interior. Y llega un punto en el que tu voluntad ya no es algo que tienes que buscar, es algo que eres. Un reflejo de tu identidad, una forma de vivir. Y ese, precisamente, es el punto donde los hombres ordinarios se detienen y los hombres decididos comienzan a conquistar. La fuerza de voluntad es el músculo que define tu destino y como todo músculo crece bajo presión. No se fortalece en los días fáciles, se fortalece cuando duele, cuando sientes que no puedes más y aún así das un paso más. Esa es la esencia de la verdadera fuerza, avanzar incluso cuando la mente suplica detenerse. Muchos hombres creen que carecen de voluntad, cuando en realidad solo han evitado el entrenamiento que la construye, porque la voluntad no se enseña, se forja. No aparece leyendo frases motivacionales, aparece cuando eliges cumplir una promesa incómoda. Aparece cuando trabajas en silencio, cuando te mantienes firme en tu palabra, cuando haces lo que dijiste incluso después de perder las ganas. La fuerza de voluntad no se construye soñando con el éxito, sino soportando la incomodidad de hacer lo posible.
Cada sacrificio que aceptas voluntariamente te acerca más al dominio propio y cada vez que cedes al impulso de lo fácil te alejas de tu poder. La voluntad no es una emoción, es una estructura mental. Es el pilar que sostiene tus valores cuando todo alrededor se tambalea. Por eso, no se trata de sentirte motivado, sino de convertirte en un hombre que actúa por principios. El promedio se mueve por placer, el disciplinado por propósito, y el propósito solo se sostiene si tienes voluntad, porque cuando el cansancio llega, y siempre llega, solo el hombre con voluntad sigue. Es el arma silenciosa de los grandes, la capacidad de resistir un poco más. Los fuertes no son los que no se cansan, son los que no se detienen. No necesitan fuerza sobrehumana, necesitan dirección y compromiso. La fuerza de voluntad no requiere energía infinita, solo requiere decisión firme. El cuerpo se adapta a lo que la mente ordena, y cuando la mente se niega a ceder, el cuerpo obedece. Hay un momento en la vida de todo hombre donde se da cuenta de que el mayor enemigo no es el cansancio ni el fracaso, sino la rendición, porque rendirse se convierte en hábito. Cada vez que dices ya no puedo, tu mente lo registra como normalidad. Pero si cada vez que llegas al límite das un paso más, también lo registra. Tu cerebro aprende a confiar en ti, y esa confianza es la base de una voluntad inquebrantable. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser constante. La fuerza de voluntad no se desarrolla con grandes gestos, sino con pequeñas victorias acumuladas. Esa llamada que haces aunque no quieres, ese entrenamiento que completas aunque duela, esa tarea que terminas aunque estés agotado, esos momentos, invisibles para todos, son los ladrillos que forman el carácter de un hombre fuerte. Pero hay algo que nadie te dice. La fuerza de voluntad no es infinita, se agota. Si la usas sin estrategia, terminarás drenado. Por eso, el secreto no es tener más voluntad, sino usarla inteligentemente. Crea hábitos que automaticen lo que antes requería esfuerzo. Lo que al principio haces con fuerza de voluntad, con el tiempo lo harás por disciplina. Y esa transición es clave, pasar de tengo que hacerlo a así vivo. Cuando tu mente adopta el cumplimiento como parte de tu identidad, ya no necesitas tanta resistencia. Has creado una mente alineada con tu propósito. Por eso, los hombres más exitosos del mundo no confían solo en su fuerza de voluntad, confían en sus sistemas. Porque los sistemas eliminan la fricción, reducen la duda y liberan tu voluntad para lo que realmente importa. Y aquí está lo más poderoso. Cuando tu voluntad está entrenada, tu entorno deja de controlarte. El clima, las opiniones, los fracasos, los obstáculos, nada te detiene, porque ya no actúas desde la emoción. Has aprendido que el control no está afuera, está adentro. Puedes estar agotado y seguir. Puedes estar frustrado y mantenerte firme. Puedes sentir miedo y seguir avanzando igual. Porque ya no buscas condiciones ideales, las creas con tu decisión. La fuerza de voluntad no se trata de no sentir, se trata de decidir. Decidir avanzar, decidir cumplir, decidir mantenerte firme. Y cuando esa decisión se convierte en tu respuesta automática ante la dificultad, cuando lo difícil se vuelve tu nueva normalidad, ya no hay nada que pueda detenerte. Has cruzado el umbral donde el esfuerzo deja de ser dolor y se convierte en identidad. Ahí es donde la voluntad se transforma en poder absoluto. La fuerza de voluntad no vive en la mente del que piensa demasiado, sino en la mente del que actúa sin discutir consigo mismo. Cada vez que te detienes a analizar si hacerlo o no, la voluntad se debilita, porque el pensamiento crea excusas, pero la acción crea impulso. La voluntad se alimenta de movimiento, no de reflexión. El hombre que quiere desarrollar poder interno debe aprender a decidir rápido y cumplir sin demora. Cuanto más tiempo le das a tu mente para negociar, más posibilidades tiene tu pereza de ganar. Por eso los hombres fuertes no esperan a sentirse listos. Se mueven y en el movimiento encuentran claridad. La acción cura la indecisión. Si fallas, aprendes. Si aciertas, creces. Pero si te quedas quieto, mueres lentamente. El precio de la inacción es el arrepentimiento, y ese es el costo más alto que puede pagar un hombre. La fuerza de voluntad crece con los límites que te impones, porque un hombre sin límites se convierte en esclavo de sus deseos. Si comes cuando quieres, duermes cuando quieres y haces las cosas solo cuando te apetece, no estás viviendo con libertad, estás viviendo bajo servidumbre interna. La verdadera libertad es poder decirte no y cumplirlo. Es tener dominio sobre tus impulsos, tus distracciones y tus emociones. El hombre débil hace lo que quiere en el momento, el fuerte hace lo que debe en el momento correcto. Esa diferencia construye destinos completamente opuestos. Uno vive reaccionando, el otro vive liderando.
Y cada vez que eliges autocontrol sobre placer inmediato, tu voluntad crece. Porque la voluntad se alimenta del sacrificio, y cada sacrificio sostenido se convierte en energía acumulada. Esa energía luego se traduce en resultados, en estabilidad, en paz. Ahora, si estás escuchando esto y realmente quieres construir fuerza de voluntad, te diré algo directo. Suscríbete al canal y deja en los comentarios una frase que defina tu compromiso. No una frase vacía, sino una declaración que puedas recordar cuando el cansancio te quiera detener. Puede ser algo como mi mente obedece, mi palabra manda o yo controlo mis impulsos. Escríbela y recuérdala cada mañana. Porque la voluntad no se entrena una vez, se entrena cada día y cada día necesitas recordarte quién eres y qué estás construyendo. Si no tienes una frase que te guíe, cualquier distracción te desviará. Pero si repites tu verdad con convicción, tu mente empezará a obedecerla. El poder no está en lo que haces una vez, está en lo que decides sostener hasta el final. La voluntad no es una emoción heroica, es un pacto contigo mismo. Es mirarte al espejo y decir, aunque no tenga ganas, cumpliré. Aunque esté cansado, continuaré. Aunque duela, no me detendré. Es cumplirte incluso cuando nadie más espera nada de ti. Porque esa es la raíz de la verdadera fuerza, la autoconfianza nacida del cumplimiento silencioso. Cada vez que cumples con lo que dijiste, tu mente confía más en ti. Y cuando tu mente confía, se calla. Deja de sabotearte, deja de discutir, deja de resistirse, porque entiende que tú mandas. El hombre con voluntad no necesita motivación, necesita decisión. No busca inspiración, busca consistencia. Su vida no depende del ánimo, sino de su palabra. Y esa palabra, cuando se cumple sin importar el cansancio o el contexto, se convierte en su mayor fuente de poder. El secreto está en esto. La fuerza de voluntad no se construye con intensidad, se construye con repetición. No es cuestión de tener un día perfecto, sino de tener miles de días cumplidos. La mente no respeta tus intenciones, respeta tus hábitos. Por eso, deja de decirte que vas a cambiar y empieza a hacerlo cada día sin ruido, que tus acciones hablen más fuerte que tus emociones, que tu disciplina pese más que tu duda. Y cuando sientas que no puedes más, no busques alivio, busca propósito, porque el propósito es la gasolina de la voluntad. Mientras los demás se detienen para descansar de su mediocridad, tú sigues trabajando en silencio, construyendo una fuerza que no se ve pero se siente. Y esa fuerza, esa calma, esa certeza de que puedes confiar en ti, es la prueba de que la voluntad ya forma parte de tu identidad. La fuerza de voluntad es una promesa silenciosa que haces contigo mismo y cumples sin testigos. Es lo que separa al hombre que dice que cambiará, del hombre que verdaderamente cambia. Porque la mayoría quiere resultados inmediatos, pero los hombres con voluntad no buscan velocidad, buscan consistencia. Entienden que la grandeza no se construye en un día, se construye en repeticiones diarias, en la disciplina de hacer lo correcto incluso cuando nadie aplaude. La voluntad se fortalece cada vez que eliges lo que más necesitas sobre lo que más deseas. Y esa diferencia, repetida cientos de veces, moldea el carácter. La voluntad es un músculo que se alimenta del cumplimiento. Si rompes tu palabra, se debilita, si la cumples, crece. Así de simple. La mente confía solo en quien cumple. Por eso, si quieres tener fuerza, deja de mentirte. Deja de decir que lo harás más tarde. Porque cada vez que no cumples, te estás enseñando a dudar de ti. La debilidad mental no nace de la falta de energía, sino de la falta de coherencia. El hombre que dice una cosa y hace otra destruye su voluntad sin darse cuenta. Se convierte en un espectador de su propia vida, alguien que observa su potencial pero no lo ejecuta. En cambio, el hombre con fuerza de voluntad no necesita sentirse listo, porque su compromiso no depende de las circunstancias. Él actúa porque su palabra es ley. Y cuando vives así, algo cambia profundamente. Ya no pierdes tiempo buscando motivación, porque la disciplina se convierte en tu estándar. Ya no te saboteas con pensamientos débiles, porque sabes que tu deber está por encima de tus emociones. La voluntad es la prueba diaria de tu respeto propio. Nadie puede tener fuerza interior si no se respeta lo suficiente como para cumplir su palabra. La disciplina no es castigo, es respeto. Y cada acto de respeto propio es un golpe contra la pereza, contra el miedo, contra la indecisión. Si quieres desarrollar fuerza de voluntad, debes aprender a decir no a lo que debilita tu mente, no a las distracciones, no a los impulsos, no a la necesidad constante de placer. La voluntad es la habilidad de elegir lo que más importa, incluso cuando lo que más deseas está frente a ti. Es la capacidad de retrasar la gratificación,
de posponer lo fácil para alcanzar lo valioso. Porque los hombres débiles buscan alivio, los hombres fuertes buscan propósito. El alivio te calma hoy, el propósito te construye para siempre. Y aunque la mente quiera lo primero, la voluntad siempre elige lo segundo. Ese control sobre ti mismo no se consigue de golpe, se entrena. Empieza con cosas pequeñas. Ordenar tu espacio, mantener un horario, cumplir tu palabra. Lo pequeño moldea lo grande. Si no dominas lo simple, nunca dominarás lo complejo. El autocontrol en lo mínimo se traduce en poder en lo máximo. Pero desarrollar fuerza de voluntad no significa eliminar el descanso o el placer, sino aprender a ganarlos. El hombre con voluntad no huye de la fatiga, la administra. No se sobrecarga, se organiza. No se castiga, se disciplina. Hay una diferencia inmensa entre esfuerzo y autodestrucción. La voluntad no busca agotarte, busca elevarte. Es usar tu energía con inteligencia, no desperdiciarla en impulsos. Si aprendes a dirigir tu energía con propósito, tu vida empieza a cambiar de raíz. Porque cada área empieza a alinearse con tu dominio interno. Tu cuerpo, tus finanzas, tus relaciones, tu mente. Todo empieza a obedecer a un nuevo patrón, el del control. Ya no eres una víctima de los impulsos ni de la pereza. Eres un hombre con dirección. Y aquí está el secreto que la mayoría no entiende. La fuerza de voluntad se siente al principio como una carga, pero con el tiempo se convierte en libertad. Porque lo que antes requería esfuerzo ahora se vuelve natural, lo que antes parecía sacrificio ahora se siente orgullo. Cuando tu voluntad domina tus emociones, la vida deja de ser una batalla constante. Ya no estás peleando contigo mismo cada día, estás construyendo desde la calma. Y en esa calma descubres el verdadero poder. La libertad de hacer lo correcto sin discutirlo, la paz de cumplir sin dudar, la satisfacción de mirar atrás y saber que no cediste. Ese es el premio final de la fuerza de voluntad. La tranquilidad de saber que sin importar lo que pase siempre podrás confiar en ti. La fuerza de voluntad no es una chispa que aparece de repente. Es una llama que se alimenta día tras día a base de repetición, sacrificio y dominio personal. Cada vez que haces lo que debes en lugar de lo que quieres, estás echando combustible sobre ese fuego interior. No importa cuán pequeño sea el acto, si cumple tu palabra, tu voluntad crece. Es como si dentro de ti existieran dos versiones, una que busca lo fácil y otra que busca lo correcto. La que ganará será aquella a la que alimentes más. Si alimentas tus impulsos, te vuelves débil. Si alimentas tu propósito, te vuelves inquebrantable. Así de simple, la fuerza de voluntad no es suerte ni genética, es práctica consciente. La diferencia entre el hombre fuerte y el hombre común no está en su talento, sino en lo que deciden hacer cuando nadie los obliga. El hombre con voluntad no se guía por emociones cambiantes, se guía por principios sólidos. Sabe que no puede confiar en cómo se siente porque las emociones son volátiles. Hoy tienes ganas, mañana no. Hoy te inspiras, mañana te frustras. Pero los principios no cambian. Por eso, el hombre fuerte se construye alrededor de reglas que él mismo elige y respeta. Reglas que lo guían cuando su mente se nubla, cuando su energía baja, cuando la duda aparece. La voluntad necesita estructura para sostenerse. Si no tienes un sistema que te ancle, te perderás en los altibajos de la vida. Los hombres débiles improvisan, los hombres fuertes se preparan. La preparación es una de las formas más puras de fuerza de voluntad, porque demuestra que no confías en el azar, sino en tu disciplina. Y no se trata de rigidez, sino de dominio. Porque la voluntad no elimina tus emociones, las organiza. No las niega, las dirige. Sabe que el miedo, la flojera o la frustración no son enemigos, son señales que puede usar para avanzar. Cuando te sientes sin ganas, la voluntad te recuerda tu propósito. Cuando sientes miedo, te recuerda tu razón. Cuando sientes cansancio, te recuerda tu misión. La fuerza de voluntad es el lenguaje que traduce las emociones en acción. Es el arte de usar el dolor como motor en lugar de excusa. Porque mientras los demás se detienen para quejarse, tú sigues. Mientras los demás esperan a sentirse listos, tú actúas. Y ese pequeño margen, ese instante donde eliges avanzar cuando todos se frenan, es donde se separan los hombres fuertes de los que solo hablan de fuerza. Hay algo más profundo que debes entender. La fuerza de voluntad no crece con la aprobación externa, crece con el respeto interno. Nadie puede darte lo que tú no te has demostrado. Puedes fingir seguridad ante los demás, pero si no cumples contigo, tu mente lo sabe. No hay paz en el autoengaño. Y la mente de un hombre que no se respeta se vuelve su cárcel. Porque la falta de voluntad no solo te roba el progreso, te roba la confianza. Por eso los hombres fuertes parecen tranquilos. No necesitan gritar su poder, lo sienten. No tienen que demostrarlo.
lo viven. La verdadera fuerza es silenciosa, porque nace de la certeza de que cumplirás, pase lo que pase. Esa confianza no se compra, se gana. Se gana en las madrugadas en las que sigues trabajando, en los días grises en los que no te rindes, en las promesas pequeñas que cumples aunque nadie las note. La fuerza de voluntad no es un acto de arrogancia, es un acto de humildad. Es reconocer que no siempre tendrás ganas, que no siempre estarás motivado, pero que tu compromiso es más grande que tu comodidad. Es aceptar que cada decisión cuesta, pero también enseña. Que cada día de disciplina construye una versión más fuerte de ti. Y cuando entiendes eso, la voluntad deja de ser una carga y se convierte en un estilo de vida. Ya no tienes que empujarte porque vivir así se vuelve natural. No es que la vida se haga más fácil, es que tú te haces más fuerte. Y cuando llegas a ese punto, cuando tu mente te obedece sin resistencia, cuando cumples sin negociar, cuando tu palabra vale más que tus excusas, entonces puedes mirar atrás y entender algo poderoso. No fue el talento lo que te trajo aquí, fue tu voluntad. Y eso, nadie puede quitártelo. La fuerza de voluntad se construye en los momentos en los que nadie te observa, cuando el único juez eres tú mismo. Es en esos instantes donde decides si seguirás siendo el mismo o si vas a superarte. Porque nadie ve tus batallas internas, pero los resultados hablan por ellas. Cada vez que eliges mantenerte firme cuando nadie te lo exige, estás enviando un mensaje claro a tu mente. Mi palabra es ley. Esa frase repetida en acciones se convierte en tu identidad. Y esa identidad empieza a moldear tu destino. El hombre con fuerza de voluntad ya no depende de recordatorios, porque ha convertido la disciplina en parte de su naturaleza. No necesita un empuje externo, porque su impulso nace del respeto que siente por sí mismo, y ese respeto es indestructible, porque no se basa en lo que tiene, sino en lo que es. La voluntad se desarrolla cuando aprendes a soportar el peso del compromiso sin quejarte. Todos quieren resultados, pero pocos están dispuestos a cargar con el esfuerzo. Muchos desean éxito, pero no están preparados para la incomodidad que implica alcanzarlo, y ahí es donde la voluntad se vuelve tu mejor aliada. No te quita el dolor, pero te enseña a caminar con él. No elimina la fatiga, pero te enseña a avanzar a pesar de ella. La fuerza de voluntad no hace las cosas más fáciles, te hace más fuerte. Y cuando eres fuerte, la dificultad se vuelve entrenamiento. Es como subir una montaña, los débiles se quejan de la altura, los fuertes agradecen el desafío, porque saben que cuanto más suben, más resistentes se vuelven. El cansancio no los derrota, los define. Pero la fuerza de voluntad no solo se trata de avanzar, sino también de resistir la tentación de retroceder. Porque habrá momentos en los que la mente intentará convencerte de volver a lo conocido, a lo cómodo, a lo seguro. La voluntad es la barrera que te mantiene en el camino cuando el miedo susurra que te detengas. Es esa voz firme que dice, no hemos llegado hasta aquí para rendirnos ahora. Los hombres sin voluntad se traicionan en ese punto, retroceden justo antes del cambio, y cada vez que lo hacen, su mente aprende que rendirse es una opción, pero los hombres fuertes no se dan ese lujo. Saben que cada retroceso voluntario deja una cicatriz invisible, la de la culpa. Por eso prefieren seguir, incluso con dudas, incluso sin claridad, antes que volver a empezar desde cero. La fuerza de voluntad también es elegir tus pensamientos con la misma precisión con la que eliges tus acciones, porque lo que repites en tu mente se convierte en tu realidad. Si te dices que no puedes, tu cuerpo obedecerá. Si te dices que puedes, tu cuerpo obedecerá también. La voluntad es un diálogo interno que se entrena. No se trata de ignorar la negatividad, sino de no dejarla decidir. El hombre con voluntad no elimina sus pensamientos débiles, los observa y los supera, los convierte en energía, no en obstáculos. Esa capacidad de dirigir tu mente hacia el propósito sin dejarte arrastrar por el ruido interno es lo que separa a los hombres que avanzan de los que se quedan soñando. Y algo curioso ocurre con el tiempo. La fuerza de voluntad deja de sentirse como un esfuerzo y se convierte en orgullo. Ya no sientes que estás sacrificando algo, sientes que estás eligiendo poder. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, sientes una satisfacción que nadie te puede quitar. Es una sensación silenciosa pero profunda. La certeza de que puedes confiar en ti. Y cuando llegas a ese punto, la voluntad se transforma en una fuente de paz, porque ya no vives en guerra contigo mismo, ya no peleas con tus emociones. Simplemente haces lo que tienes que hacer, y en esa simplicidad encuentras poder. Ese es el nivel más alto de dominio, cuando la acción correcta se vuelve automática, cuando el cumplimiento ya no duele, cuando tu voluntad se convierte en tu descanso. Ahí es donde la fuerza se vuelve libertad. La fuerza de voluntad no es una cualidad misteriosa reservada para unos pocos, es una decisión que tomas una y otra vez hasta que se vuelve inevitable.
No se trata de sentirte invencible, sino de negarte a rendirte. Cada día te ofrece 1000 oportunidades para hacerlo. Cuando suena la alarma, cuando la fatiga te ataca, cuando algo sale mal y tu mente busca excusas para detenerse. La diferencia entre los que avanzan y los que se quedan no está en las circunstancias, sino en lo que hacen en esos momentos. La fuerza de voluntad no elimina el cansancio, lo desafía. No borra el miedo, lo domina. No espera que todo esté a su favor, crea su propio impulso. Porque el hombre con voluntad sabe que si espera sentirse listo, perderá toda su vida esperando. El mejor momento para actuar nunca llega, y por eso los hombres que cambian el mundo no esperan, deciden. Pero hay una verdad más profunda. La fuerza de voluntad no se trata solo de resistir, también se trata de renunciar. Renunciar a lo que te debilita, a lo que te roba tiempo, a lo que apaga tu propósito. Requiere decir no, incluso cuando la tentación te promete alivio inmediato. Rechazar distracciones, personas o hábitos que drenan tu energía no es arrogancia, es respeto por ti mismo. El hombre débil busca complacer a todos. El hombre fuerte se protege. No porque sea egoísta, sino porque entiende que su energía es sagrada. No puedes desarrollar una voluntad sólida si la desperdicias en cosas vacías. Por eso, cada acto de renuncia consciente fortalece tu carácter. Decir no a lo que no suma es una de las formas más poderosas de decir sí a tu destino. La voluntad es en esencia una declaración diaria de prioridades. Muchos piensan que la fuerza de voluntad se trata solo de hacer más, pero en realidad se trata de hacer menos de lo que no importa. No puedes concentrarte en lo esencial si estás rodeado de ruido. Por eso, los hombres con verdadera voluntad simplifican su vida, eliminan el exceso, reducen lo trivial, se enfocan en lo fundamental. La energía que otros desperdician en distracciones, ellos la invierten en construir. No buscan intensidad, buscan consistencia, porque entienden que la fuerza no se demuestra en grandes esfuerzos esporádicos, sino en la constancia silenciosa. La voluntad no es un grito, es una respiración controlada. Es esa calma en medio del caos, esa capacidad de mantener el rumbo sin importar la tormenta. No todos pueden verla, pero todos la sienten. La fuerza de voluntad se proyecta en tu postura, en tu mirada, en la manera en que haces lo que otros evitan. Y aquí está lo más valioso. Desarrollar fuerza de voluntad no solo transforma lo que haces, transforma quién eres. Porque cuando aprendes a controlarte, ya nada externo puede dominarte. No te manipula la opinión ajena, no te detiene el fracaso, no te distrae el placer. Tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un instrumento de precisión. Cada pensamiento, cada acción, cada palabra se alinean con tu propósito. Empiezas a vivir con intención. La fuerza de voluntad no se trata de vivir reprimido, sino de vivir dirigido. Es la diferencia entre sobrevivir y liderar tu propia vida. Y lo más poderoso es que con el tiempo la voluntad se convierte en tu nueva naturaleza. Ya no necesitas forzarte, porque actuar correctamente se vuelve automático. Lo que antes era sacrificio, ahora es identidad. Cuando llegas a ese punto, la fuerza de voluntad deja de sentirse como un esfuerzo y se siente como paz, porque ya no te desgasta la lucha interna entre lo que sabes que debes hacer y lo que quieres evitar. Has unificado tu mente, lo que piensas, dices y haces van en la misma dirección, y eso te convierte en un hombre completo. Ya no buscas escapar de tus responsabilidades, porque has aprendido que el deber también puede ser placer. Cumplir se vuelve tu fuente de satisfacción. Y cuando vives así, nada externo puede quebrarte. Puedes perderlo todo, pero nunca perderás el control sobre ti mismo. Esa es la victoria más grande que existe. Dominar tu mente hasta el punto en que la fuerza de voluntad deja de ser una herramienta y se convierte en tu esencia. La fuerza de voluntad es la raíz invisible de todas las victorias. Es el fundamento silencioso de cada logro que algún día te hará sentir orgullo. No hay éxito sin ella, no hay libertad sin ella. Porque sin voluntad, cualquier sueño se convierte en ilusión, cualquier meta en distracción, cualquier propósito en deseo vacío. La voluntad es el filtro que separa lo que dices de lo que haces. Es el músculo que mantiene tus promesas cuando el entusiasmo desaparece. La mayoría de los hombres viven atrapados en el ciclo de empezar con fuerza y abandonar en silencio. Lo intentan con pasión, pero se rinden con excusas. No es que no tengan talento, es que no tienen resistencia. Porque el éxito no es de quien empieza mejor, sino de quien termina, incluso cuando ya no siente nada. El hombre con voluntad entiende eso, que las emociones son pasajeras, pero los compromisos son eternos, y por eso no se mueve por ganas, se mueve por deber.
Hay días en que la fuerza de voluntad será lo único que te sostenga. Días en los que todo saldrá mal, en los que no verás progreso, en los que la mente te pedirá que pares. Esos días son el verdadero campo de entrenamiento. Si puedes mantenerte firme cuando nada te motiva, te estás volviendo imparable. Porque lo que destruye a los hombres no es el fracaso, es la falta de paciencia. Esperan resultados rápidos y cuando no llegan se convencen de que no pueden. Pero la voluntad no busca recompensa inmediata, busca propósito constante. No vive del aplauso, vive del cumplimiento. Cada día que cumples sin ver resultados visibles, tu mente se endurece. Se vuelve más fría, más precisa, más estable. Empiezas a disfrutar el proceso porque entiendes que cada acto de disciplina es una victoria en sí misma. Y cuando aprendes a disfrutar esa sensación, ya ganaste. La voluntad también se pone a prueba en el silencio. Cuando nadie te reconoce, cuando nadie te impulsa, cuando nadie te agradece. Ahí, en ese vacío, es donde los débiles se detienen y los fuertes se consolidan. Porque el hombre que solo actúa cuando lo miran no tiene control, tiene dependencia. Pero el que actúa en soledad, el que cumple incluso sin ser visto, ha trascendido la necesidad de validación. Ese es el tipo de fuerza que no se ve, pero se siente. La voluntad no busca testigos, busca resultados. Y esos resultados llegan, siempre, para el que no se rinde. Puede que tarden meses, puede que tarden años, pero cuando llegan, llegan multiplicados. Porque la vida siempre recompensa al hombre que se mantiene fiel a su propósito, incluso cuando el mundo le da la espalda. Y cuando tu voluntad alcanza ese nivel, algo cambia para siempre. Tu mente ya no se quiebra ante los obstáculos porque los ve como parte del camino. Ya no temes al fracaso porque sabes que la única forma de perder es dejar de avanzar. Ya no te quejas del esfuerzo porque lo asocias con crecimiento. La fuerza de voluntad te da una estabilidad que ningún golpe externo puede arrebatarte. Ya no dependes de motivaciones superficiales, ni de circunstancias ideales, ni de la aprobación de nadie. Has alcanzado el punto en el que tu energía proviene de dentro. Actúas porque es lo que se espera de ti, porque has elegido ser el hombre que cumple. Y cuando la acción correcta se vuelve tu respuesta automática ante cualquier dificultad, el mundo deja de parecer caótico, porque ya no luchas contra él, luchas contigo, y estás ganando. La voluntad te transforma de manera irreversible. Te cambia la mirada, la postura, el silencio. Ya no hablas con inseguridad, hablas con convicción. Ya no caminas sin rumbo, caminas con dirección. Ya no buscas motivación, buscas propósito. Porque has entendido que nada externo puede darte lo que solo se construye dentro de ti. La fuerza de voluntad no se hereda, se conquista. Es una batalla interna que nadie libra por ti. Pero si la ganas, ganas el control total sobre tu vida. No perfecto, no inmediato, pero real. Y ese control, esa certeza de que harás lo que dijiste que harías sin importar el cansancio, se convierte en tu libertad. La libertad de ser dueño de ti, sin depender del mundo. Esa es la victoria que marca el inicio de todo lo demás. La fuerza de voluntad no es solo una herramienta para alcanzar metas, es el cimiento sobre el que se construye toda una vida de propósito. Es lo que separa al hombre que sobrevive del que trasciende. Porque vivir con voluntad no significa hacerlo todo perfecto, sino hacerlo todo con intención. Significa actuar con coherencia, incluso cuando nadie te observa. Cumplir tus promesas, aunque nadie te lo exija. Mantenerte firme, aunque nadie te lo agradezca. La voluntad no se mide en palabras, se mide en constancia. Es ese poder silencioso que te mantiene de pie cuando otros caen, que te empuja cuando el cuerpo ya no responde, que te levanta cuando el alma se cansa. Es el fuego invisible que te convierte en un hombre confiable, fuerte, estable. Y el mundo pertenece a los hombres que se dominan, no a los que se justifican. Porque quien domina su mente puede construir cualquier destino, pero quien se deja dominar por ella está condenado a repetir el mismo ciclo de debilidad una y otra vez. La voluntad es el puente entre el hombre que eres y el que podrías ser. Cruzarlo no es fácil. Exige perder el miedo, abandonar la pereza, callar las excusas. Exige renunciar al placer inmediato por una satisfacción más profunda. Pero una vez que cruzas ese puente ya no hay regreso, porque descubres lo que significa vivir con poder interior. Descubres que no necesitas motivación externa para avanzar, porque tu propósito se ha vuelto suficiente. Descubres que la verdadera fuerza no viene de vencer a otros, sino de vencerte a ti mismo cada día. Y cuando eso ocurre, te vuelves invulnerable. No porque no sientas dolor,
sino porque el dolor ya no te controla. No porque no caigas, sino porque cada caída te encuentra dispuesto a levantarte. La fuerza de voluntad convierte la vida en una elección continua. Elegir el deber sobre el deseo, el propósito sobre el placer, la constancia sobre la distracción. Pero hay algo aún más profundo. Cuando desarrollas una voluntad firme, ya no buscas cambiar el mundo para sentirte en paz. Cambias tú, y entonces el mundo deja de intimidarte. Ya no reaccionas ante cada problema. Respondes con calma. Ya no pides que la vida sea más fácil, te haces más fuerte. Ya no temes al fracaso, porque entiendes que forma parte del proceso. Esa serenidad no se compra. Se gana con años de disciplina, con sacrificios repetidos, con noches en las que quisiste rendirte pero no lo hiciste. Porque cada vez que resististe, tu mente aprendió a confiar en ti un poco más. Y la confianza en ti mismo es la raíz de toda libertad. Un hombre que confía en su voluntad no necesita garantías porque sabe que pase lo que pase, cumplirá. Esa certeza lo vuelve imparable. Y un día, sin darte cuenta, llega el momento en que miras atrás y entiendes todo. Te das cuenta de que cada esfuerzo valió la pena. Que cada vez que elegiste la disciplina en lugar del placer, estabas construyendo la vida que ahora vives. Que cada no puedo superado se convirtió en cimiento de tu carácter. Que cada día en que nadie creyó en ti fue una oportunidad para probarte a ti mismo. Descubres que el mayor logro no fue alcanzar tus metas, sino convertirte en el tipo de hombre capaz de alcanzarlas. Un hombre que no se quiebra, que no se vende, que no se detiene. Un hombre que aprendió que la libertad verdadera no está en hacer lo que quieras, sino en tener la fuerza para hacer lo que debes. Esa es la recompensa final de la fuerza de voluntad, la paz de saber que, sin importar el caos, tú te gobiernas. Que el mundo puede cambiar, pero tu determinación no, porque cuando tu mente obedece a tu propósito, tu vida entera se vuelve invencible. Muchos creen que para convertirse en los mejores primero necesitan tener éxito, reconocimiento o resultados extraordinarios. Esperan a que la vida les dé pruebas, a que los demás los validen, a que el mundo confirme su valor antes de atreverse a actuar con confianza. Pero ese momento nunca llega, y mientras esperan, siguen viviendo como si fueran comunes, limitados por la duda y la inseguridad. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el secreto para convertirse en el mejor no está en lo que obtiene, sino en cómo decide actuar antes de obtenerlo. Si quiere alcanzar la grandeza, debe comenzar a moverse, a hablar, a pensar y a comportarse como si ya fuera la mejor versión de sí mismo. Porque su mente no distingue entre lo que finge y lo que es real. Aquello que repite con convicción termina convirtiéndose en verdad. Actuar como si fuera el mejor no es arrogancia, es fe en acción. Es elegir verse a sí mismo como alguien capaz, disciplinado y poderoso, hasta que esa visión se solidifica en su carácter y en su realidad. Si quiere ser grande, empiece hoy a comportarse como tal, porque la vida no le da primero la corona, se la entrega a quien ya se comporta como un rey. Actuar como si fuera el mejor no significa engañarse ni vivir en una fantasía, significa adoptar la mentalidad y los comportamientos de alguien que ya alcanzó lo que usted busca lograr. La mayoría de los hombres comete el error de esperar a sentirse confiados antes de actuar, de esperar a tener resultados antes de mostrarse con firmeza, de esperar la validación externa antes de levantar la cabeza y decir, yo puedo. Pero la verdad es que la confianza no llega primero, lo que llega primero es la acción, y esa acción es la que construye la confianza. Cuando usted empieza a actuar como si ya fuera el mejor en lo que hace, empieza a entrenar a su mente para aceptar esa identidad como propia. Su lenguaje cambia, su postura cambia, su energía cambia, y con el tiempo sus resultados también cambian. El hombre que actúa como el mejor proyecta una seguridad que los demás sienten. Esa seguridad no es arrogancia, no es presumir, es transmitir con cada gesto que está comprometido con su visión. ¿Cómo camina un líder? Con la espalda erguida, con pasos firmes, con mirada enfocada. ¿Cómo habla alguien que confía en sí mismo? Con claridad, sin titubeos, transmitiendo certeza. ¿Cómo enfrenta los desafíos un hombre que se considera el mejor? No se esconde, no se lamenta, los enfrenta con la convicción de que encontrará una solución. Cuando usted adopta estos comportamientos incluso antes de tener los resultados, su entorno comienza a responder de manera diferente. Lo tratan como alguien confiable, lo buscan como referencia, lo ven como autoridad. Y poco a poco, su realidad comienza a alinearse con su nueva forma de actuar. Actuar como el mejor es también una estrategia psicológica poderosa. Su mente subconsciente no distingue entre lo que imagina y lo que experimenta.
Cada vez que se comporta con confianza, cada vez que asume un papel de liderazgo, está enviando mensajes a su cerebro de que usted ya es ese hombre. Con la repetición, esos mensajes se convierten en convicciones, y esas convicciones guían su comportamiento automático. El círculo se cierra. Actúa como el mejor, se siente como el mejor, y empieza a obtener resultados que lo confirman. Este es el principio de la autoimagen. Se convierte en lo que consistentemente cree y demuestra ser. Pero aquí está la clave. No se trata de esperar a sentirse listo, se trata de empezar ahora. Los que esperan nunca llegan. Los que actúan, aunque tengan dudas, aunque sientan miedo, aunque no se sientan preparados, son los que avanzan y logran cosas extraordinarias. El hombre que dice cuando esté listo lo haré jamás estará listo porque la preparación nunca es perfecta. En cambio, el hombre que actúa como si ya fuera el mejor se convierte en el mejor precisamente porque se atrevió a comenzar sin esperar las condiciones ideales. Desde hoy, imagine qué haría el mejor en su área, cómo pensaría, cómo organizaría su tiempo, cómo cuidaría su cuerpo, cómo enfrentaría los problemas, y luego, hágalo. Al principio parecerá difícil, tal vez incluso artificial. Pero si persiste, llegará un momento en que no tendrá que fingir más. Se habrá convertido en lo que decidió representar. Porque el éxito no se logra esperando sentirse capaz, se logra actuando como si ya lo fuera. Esa es la diferencia entre los que se quedan soñando y los que construyen una vida de grandeza. Cuando usted actúa como si fuera el mejor, empieza a colocar su mente en un estado de exigencia superior. Ya no se permite justificarse con excusas pequeñas, ya no tolera comportamientos mediocres, ya no acepta resultados a medias. Porque alguien que es el mejor no busca atajos, busca excelencia. Y esa excelencia no es un evento aislado, es un estándar diario. El hombre común se conforma con hacer lo suficiente para pasar. El hombre que actúa como el mejor sabe que cada tarea, por insignificante que parezca, es una oportunidad para demostrar disciplina, para practicar la grandeza, para entrenar su carácter. Por eso la diferencia entre ambos no está en sus talentos, sino en sus estándares. Uno vive con lo mínimo necesario, el otro se exige lo máximo posible. Piense en los grandes atletas, en los líderes de negocios, en los hombres que transformaron su campo. Todos ellos comenzaron actuando como si fueran el mejor mucho antes de ser reconocidos como tales. Se entrenaban más horas, cuidaban más su mente, se disciplinaban con más rigor, hablaban con más determinación. ¿Qué los distinguía? Que no esperaron a que alguien les diera un título para comportarse como campeones. Se comportaron como campeones y eventualmente el mundo los reconoció como tales. La grandeza es un hábito invisible que se practica en lo cotidiano mucho antes de hacerse visible en lo extraordinario. Este principio tiene un efecto multiplicador. Cuanto más actúa como el mejor, más confianza desarrolla. Y cuanto más confianza desarrolla, más grande se vuelve su capacidad de acción. Esa confianza lo empuja a tomar decisiones que otros no se atreven a tomar, lo lleva a persistir cuando otros se rinden, lo impulsa a intentar de nuevo cuando otros ya abandonaron. Cada vez que se comporta como si ya tuviera el éxito, refuerza en su interior la creencia de que es posible alcanzarlo. Y esa creencia es el combustible que lo mantiene firme en el camino, incluso en los momentos más duros. Es importante entender que actuar como el mejor no significa ser perfecto, nadie lo es. Significa levantarse cada mañana con la intención de dar lo mejor de sí mismo en cada área que importa, en su disciplina, en su trabajo, en su salud, en sus relaciones. Significa que, aunque falle, no se rinde ni se esconde, sino que utiliza el error como aprendizaje para mejorar. El hombre que actúa como el mejor entiende que cada caída es parte del proceso, que incluso las derrotas lo fortalecen porque lo obligan a ajustar, a crecer, a superarse. Y algo poderoso sucede cuando adopta este enfoque. Comienza a rodearse de oportunidades. Las personas notan su actitud, confían en su energía, lo eligen porque transmite la certeza de alguien que sabe hacia dónde va. Los que actúan con duda atraen incertidumbre, los que actúan como el mejor atraen respeto. Usted no necesita gritar que es el mejor, no necesita demostrarlo con palabras vacías. Solo necesita vivirlo con coherencia. La forma en que se presenta, en que enfrenta los retos, en que persiste en su disciplina, grita más fuerte que cualquier declaración. Y esa coherencia es la que, con el tiempo, lo convierte realmente en lo que decidió representar desde el principio. Actuar como si fuera el mejor significa adoptar desde hoy las creencias que sostienen a los hombres extraordinarios. Porque la diferencia entre un hombre común y uno que trasciende no está en sus capacidades iniciales, sino en su mentalidad. El hombre promedio piensa en limitaciones. No estoy listo, no soy tan talentoso, no tengo recursos suficientes. El hombre que actúa como el mejor piensa en posibilidades. Puedo aprender,
puedo mejorar, puedo superar cualquier obstáculo. Esa mentalidad lo obliga a moverse hacia adelante incluso cuando no tiene todas las respuestas, incluso cuando el miedo lo empuja hacia atrás. El pensamiento crea acción, y la acción repetida moldea la identidad. Al actuar como si fuera el mejor, está entrenando a su mente para dejar de buscar excusas y empezar a buscar soluciones. Este cambio interior se refleja en lo externo. Un hombre que actúa como el mejor no espera a que su entorno sea perfecto para moverse, empieza con lo que tiene, dónde está, y lo hace con toda la seriedad de alguien que cree en su propósito. No menosprecia los pequeños avances, porque entiende que la excelencia se construye ladrillo a ladrillo. No busca reconocimiento inmediato porque su enfoque está en el proceso, no en la aprobación. Y esa constancia silenciosa, esa decisión diaria de comportarse como líder aunque todavía no tenga seguidores, lo va colocando poco a poco en la posición de influencia que desea. La grandeza comienza a notarse en los detalles, en cómo organiza su tiempo, en cómo cuida su cuerpo, en cómo maneja sus palabras, en cómo se comporta incluso en los momentos de dificultad. El hombre que actúa como el mejor se levanta con un propósito claro, cuida su imagen porque entiende que la forma en que se presenta envía un mensaje, habla con intención porque sabe que sus palabras construyen su reputación. Todo lo que hace refleja disciplina, y cuando se comporta así de manera consistente, inevitablemente se convierte en alguien confiable, alguien a quien otros siguen, alguien que inspira. Lo más importante es que este principio no depende de lo que otros piensen de usted. Tal vez al inicio lo miren con escepticismo, tal vez lo critiquen, tal vez incluso lo ridiculicen por atreverse a actuar con confianza antes de tener resultados visibles. Pero recuerde, las personas dudan de lo que ven hasta que los resultados se vuelven imposibles de ignorar. Y cuando llegue ese momento, no será porque las circunstancias cambiaron de repente, será porque usted decidió cambiar primero, porque tuvo la valentía de actuar como si fuera el mejor antes de que el mundo lo confirmara. Si lo piensa, esta es la única manera real de crecer. Nadie se convierte en grande esperando a sentirse listo. Todos los que lo lograron actuaron antes de sentirse preparados. Y esa acción repetida, sostenida a pesar del miedo, fue lo que forjó su confianza y consolidó su éxito. Usted no necesita esperar un permiso, ni una señal, ni un reconocimiento. Solo necesita empezar a actuar ahora mismo como si ya fuera la mejor versión de sí mismo. Con cada paso, con cada hábito, con cada decisión, se acercará a la vida que ha soñado. Actuar como si fuera el mejor exige también valentía para sostener ese comportamiento frente a la duda, frente al miedo y frente a las críticas. Porque no faltarán voces que intenten derrumbarlo, personas que le digan que está exagerando, que es arrogante, que debería poner los pies en la tierra. Pero recuerde, los que no se atreven a actuar con grandeza siempre querrán que usted tampoco lo haga. No porque les importe su bienestar, sino porque su determinación les recuerda su propia mediocridad. El hombre que actúa como el mejor incomoda porque expone lo que otros podrían ser pero no se atreven a intentar. Y si quiere convertirse en alguien extraordinario, debe estar dispuesto a cargar con esa incomodidad, a resistir la crítica y a caminar con firmeza aunque lo señalen. Aquí es donde se revela el poder del ejemplo. Cuando actúa como si ya fuera el mejor, no solo se transforma usted, también comienza a transformar a quienes lo rodean. Sus hábitos disciplinados inspiran, su confianza contagia, su determinación eleva los estándares de otros. Incluso aquellos que primero lo cuestionan, con el tiempo se verán obligados a reconocer que su manera de actuar lo ha llevado más lejos, y aunque ellos sigan buscando excusas, usted ya habrá encontrado resultados. Ese es el efecto multiplicador de comportarse como el mejor. No solo cambia su destino, también se convierte en un punto de referencia para quienes buscan un camino más alto. Por eso, nunca subestime la fuerza de la consistencia. Un día actuando como el mejor no cambia nada. Una semana lo puede motivar. Pero meses y años actuando con esa mentalidad lo convierten en alguien irreconocible, alguien tan firme en su carácter que ni las derrotas ni los fracasos logran desviarlo. El mundo respeta a quien se mantiene sólido en sus decisiones, y esa solidez no surge de esperar a que todo sea perfecto, surge de practicar la excelencia incluso en lo imperfecto. Ahora, quiero recordarle algo importante. Este camino no está reservado para unos pocos privilegiados, está disponible para todo aquel que decida comprometerse con él. Y si está escuchando este mensaje, significa que en el fondo ya sabe que tiene lo necesario para vivir de esta manera. Por eso le pido que se suscriba a este canal, porque aquí encontrará la guía y la motivación que lo ayudarán a sostener esta mentalidad cada día. Y además quiero que me deje en los comentarios algo personal. ¿Qué aspecto de su vida cambiaría hoy mismo si empezara a actuar como si ya fuera el mejor? Esa reflexión puede marcar el inicio de su transformación. Porque al final, la clave es simple. Deje de esperar y comience a actuar.
Deje de soñar con ser el mejor y empiece a comportarse como tal. Cada decisión, cada gesto, cada acción consciente es un ladrillo que construye su grandeza, y mientras otros siguen dudando, usted ya estará avanzando hacia la vida que merece. Porque el hombre que actúa como el mejor, con el tiempo, termina siéndolo. Actuar como si fuera el mejor no significa vivir una ilusión, significa imponerle a su mente y a su cuerpo un estándar superior al que está acostumbrado. Significa exigirse incluso cuando nadie lo exige, dar más de lo que los demás esperan y negarse a conformarse con lo suficiente. El hombre que actúa como el mejor entiende que su vida es un reflejo directo de sus hábitos, y por eso construye hábitos de excelencia, no de mediocridad. Se presenta puntual, preparado, enfocado, como alguien que ya domina su oficio, aunque aún esté aprendiendo. Y esa disciplina acumulada día tras día lo va empujando inevitablemente hacia arriba, hasta que un día descubre que lo que fingía ser ya es parte inseparable de su identidad. Lo más poderoso de esta forma de actuar es que empieza a cambiar la manera en que se percibe a sí mismo. Cuando usted camina con seguridad, se viste con intención, habla con firmeza y cumple con sus compromisos, su autoestima crece. Y cuanto más fuerte es su autoestima, más grandes son sus acciones. Porque el hombre que se ve a sí mismo como ganador toma decisiones de ganador, mientras que el que se percibe como débil se limita a sobrevivir. Al actuar como el mejor, empieza a romper ese círculo vicioso de duda y a entrar en un ciclo virtuoso de confianza y resultados. Cada acción lo reafirma, cada avance lo fortalece, cada éxito lo impulsa a comportarse con más determinación. Este principio también se extiende a cómo maneja los fracasos. El hombre común se hunde en la derrota porque interpreta cada error como prueba de su incapacidad. El hombre que actúa como el mejor ve el fracaso como parte natural del proceso, como una lección que lo acerca a la maestría. No se pregunta por qué me pasa esto, sino qué puedo aprender de esto. Y esa simple diferencia en su actitud lo coloca por encima del resto, porque mientras otros se quedan paralizados en la queja, él ya está avanzando hacia la solución. Recuerde que actuar como el mejor no es arrogancia, es responsabilidad. La arrogancia se basa en palabras vacías, en aparentar sin fundamentos. La responsabilidad se basa en acciones consistentes que generan confianza. Cuando usted actúa con responsabilidad y compromiso, los demás lo respetan, lo siguen y lo reconocen como autoridad. No porque usted lo haya exigido, sino porque lo ha demostrado. La autoridad real no se reclama, se gana a través de la disciplina diaria y la coherencia. Si quiere transformarse, comience ahora mismo. Pregúntese, ¿qué haría el mejor en mi lugar? ¿Cómo se levantaría por la mañana? ¿Qué hábitos cultivaría? ¿Qué cosas dejaría de tolerar? Y después, imite esas respuestas hasta que se conviertan en su nueva normalidad. Porque todo gran cambio empieza con una decisión. La decisión de dejar de vivir como alguien promedio y empezar a vivir como alguien destinado a la excelencia. El hombre que se atreve a actuar así, aunque al inicio tenga dudas o temores, al final siempre descubre que ya era más fuerte de lo que creía y que lo único que necesitaba era empezar a vivir con la identidad de un ganador. Actuar como si fuera el mejor es un compromiso que lo empuja a elevar cada aspecto de su vida, incluso aquellos que parecen pequeños o irrelevantes. Porque la excelencia no se demuestra únicamente en los grandes logros, sino en los detalles cotidianos, en la forma en que organiza su espacio, en cómo respeta su tiempo y el de los demás, en la manera en que cuida su cuerpo y su mente. El hombre que actúa como el mejor no deja áreas descuidadas, no se justifica diciendo esto no importa, entiende que todo lo que hace habla de él. Si quiere que el mundo lo vea como alguien confiable, primero debe ser confiable en lo que nadie ve. Si quiere que lo reconozcan como un hombre disciplinado, debe mantener disciplina incluso en las tareas más pequeñas. Así es como se forja una reputación sólida, viviendo con coherencia en cada acción, por mínima que parezca. Al adoptar esta mentalidad, empieza a notar que lo que antes consideraba normal ya no es aceptable. Descubre que no puede permitirse trabajar a medias, que no puede tolerar rodearse de personas que lo arrastran hacia abajo, que no puede seguir postergando lo que sabe que debe hacer. La mediocridad deja de ser una opción, porque cuando actúa como el mejor, empieza a sentir el peso de la responsabilidad de ser ejemplo, y esa responsabilidad lo fortalece. Ya no actúa solo para usted, actúa para demostrarle al mundo lo que significa vivir con disciplina y convicción. Esa presión, en lugar de hundirlo, lo impulsa porque lo obliga a mantenerse firme incluso en los momentos difíciles. Otra consecuencia poderosa es que comienza a atraer oportunidades que antes no aparecían, no porque mágicamente cambie su entorno, sino porque ahora usted se ha convertido en alguien que inspira confianza. Los líderes confían en quien se comporta como líder, los clientes buscan a quien transmite seguridad, las personas siguen a quien proyecta certeza.
Su comportamiento envía señales constantes, cada palabra, cada gesto, cada decisión le dice al mundo si puede confiar en usted o no. Y cuando actúa como si ya fuera el mejor, esas señales son tan claras que las oportunidades comienzan a buscarlo en lugar de usted buscarlas. El error de muchos es pensar que deben esperar a que lleguen los resultados para sentirse seguros, cuando en realidad los resultados llegan precisamente porque deciden actuar seguros antes de tiempo. La mente funciona como un espejo, refleja lo que usted cree de sí mismo. Si se ve pequeño, actuará pequeño. Si se ve débil, actuará débil. Pero si se ve como el mejor y actúa en consecuencia, su mente se alinea con esa visión y poco a poco la convierte en realidad. Al final, actuar como el mejor es elegir cada día la disciplina sobre la excusa, la determinación sobre la duda, la acción sobre la pasividad. Es levantarse con el compromiso de honrar su visión incluso cuando nadie lo observa, incluso cuando nadie lo aplaude, incluso cuando nadie lo entiende. Porque lo que hace en silencio se verá reflejado en público y lo que practica en lo oculto brillará algún día frente a todos. Esa es la ley de la vida. Usted siempre cosecha lo que actúa, no lo que dice que desea. Actuar como si fuera el mejor significa también entrenar su mente para responder con grandeza en los momentos de presión. Cualquiera puede sentirse confiado cuando todo va bien, cuando el ambiente es favorable y los resultados lo acompañan, pero el verdadero carácter se mide en las pruebas, en los días en que nada sale como esperaba, en las noches donde la duda lo invade, en los momentos en que el cansancio parece más fuerte que la motivación. Ahí es donde la mayoría se derrumba, pero donde usted debe elegir comportarse como el mejor. Porque el mejor no se rinde, no se esconde, no se justifica. El mejor se levanta una y otra vez, aun cuando su cuerpo dice basta, aun cuando su mente le pide descanso. Ese hábito de actuar con firmeza en medio de la adversidad es lo que lo convierte en alguien imposible de derrotar. Piense en un boxeador que recibe golpes constantes. El amateur se desanima y busca salir de la pelea. El campeón utiliza cada golpe como señal de que aún tiene oportunidad de demostrar su fuerza. La diferencia no está en el dolor que sienten, sino en la forma en que deciden actuar frente a él. Usted también enfrentará golpes de la vida, fracasos, críticas, rechazos, pérdidas. La pregunta es, ¿cómo actuará en esos momentos? Si responde como alguien común, se hundirá en la queja. Si responde como el mejor, utilizará cada golpe como combustible para seguir creciendo. Esa elección es la que lo separa del resto. El hombre que actúa como el mejor en los momentos difíciles desarrolla una resiliencia que lo acompaña para siempre. Cada vez que elige levantarse después de caer, cada vez que enfrenta una crítica con dignidad, cada vez que responde con disciplina en lugar de debilidad, fortalece su espíritu. Y ese espíritu firme es lo que, con el tiempo, lo hace imparable. Porque no es la ausencia de problemas lo que define a un hombre, sino su capacidad de enfrentarlos con determinación. Además, actuar como el mejor en tiempos de prueba tiene un efecto inesperado. Inspira a otros. La gente lo observa, aunque usted no se dé cuenta. Ven cómo reacciona, cómo se mantiene firme, cómo no abandona. Y aunque algunos lo critiquen, muchos lo respetarán en silencio porque saben que usted está demostrando lo que ellos no se atreven a practicar. Ese respeto invisible es una de las mayores recompensas de actuar como el mejor, convertirse en un ejemplo que otros desean seguir. Recuerde esto, cualquiera puede actuar fuerte en la comodidad, pero solo los verdaderos grandes actúan con grandeza en la adversidad. Por eso, cuando lleguen las pruebas, no las vea como castigos, mírelas como oportunidades. Oportunidades de demostrar que su mentalidad está por encima de las circunstancias, de probarse a sí mismo que es más fuerte de lo que creía, de reforzar la identidad que ha estado construyendo día tras día. Porque el éxito no se mide en lo que logra en calma, sino en lo que sostiene en medio de la tormenta. Y si decide actuar como el mejor en los momentos más oscuros, el mundo entero lo verá brillar con más fuerza cuando llegue la luz. Actuar como si fuera el mejor implica vivir con un estándar tan alto que incluso usted mismo se convierta en su mayor juez. No necesita que alguien lo supervise, no espera que otros lo aplaudan, no depende de recompensas externas. Se disciplina porque sabe que su palabra vale, porque entiende que su identidad se construye con lo que hace cuando nadie lo observa. Esa es la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario. El común necesita motivación externa, el extraordinario se guía por su propia exigencia. Y esa exigencia no nace de la arrogancia, sino del compromiso profundo con la visión que persigue. Usted sabe quién quiere ser, y cada día actúa en consecuencia, aunque nadie lo reconozca. Este principio lo convierte en alguien difícil de detener. Mientras otros fluctúan según el ánimo del día, usted se mantiene constante porque su comportamiento ya no depende de la emoción, sino de la decisión. Y cuanto más lo practica, más fuerte se vuelve. Con el tiempo, incluso sus pensamientos se alinean con su manera de actuar.
Deja de cuestionarse si puede, porque ya lo está demostrando en cada gesto. Deja de preocuparse por lo que dirán, porque su vida misma habla más fuerte que cualquier opinión. Esa coherencia entre lo que piensa, lo que hace y lo que proyecta, lo transforma en alguien imponente, alguien cuya sola presencia inspira respeto. Además, actuar como el mejor lo obliga a cuidar la forma en que utiliza su tiempo. El hombre promedio malgasta horas en distracciones, justificando que todos lo hacen. El hombre que actúa como el mejor convierte su tiempo en su recurso más valioso, planifica, se organiza, invierte cada minuto en algo que lo acerque a su meta. No significa que nunca descanse, significa que incluso el descanso tiene propósito, que nada se desperdicia. Ese respeto por el tiempo multiplica su productividad y lo coloca siempre un paso adelante de los demás. Con esta mentalidad, incluso su círculo de relaciones cambia. Ya no se rodea de cualquiera, porque sabe que cada persona influye en su camino. El mejor se rodea de hombres disciplinados, de personas que suman, de ejemplos que lo retan a crecer. Y cuando alguien en su entorno no encaja con ese estándar, no duda en alejarse porque entiende que su visión es más grande que cualquier lazo que lo frene. Ese sacrificio puede ser doloroso, pero también es necesario. Al final, el éxito no se alcanza acompañado de todos, sino acompañado de los correctos. Cuando vive con este nivel de compromiso, comienza a experimentar una transformación silenciosa pero imparable. Sus hábitos se alinean, su energía cambia, su mente se fortalece. Y lo más importante, ya no necesita convencer a nadie de que es el mejor. Sus resultados hablarán por usted. Su vida se convertirá en la prueba viviente de que actuar como si ya fuera el mejor no es una ilusión, es la estrategia más poderosa para convertirse en uno. Porque usted no atrae lo que desea, atrae lo que refleja. Y si refleja excelencia en cada área, la excelencia inevitablemente vendrá hacia usted. Actuar como si fuera el mejor también significa aprender a sostener una visión a largo plazo cuando la mayoría vive atrapada en lo inmediato. Los hombres comunes buscan resultados rápidos, recompensas instantáneas, pruebas visibles de que van en el camino correcto. Pero quien actúa como el mejor no necesita esa validación. Él entiende que el éxito es un proceso de acumulación, que cada día cuenta aunque los resultados no se vean de inmediato. Sabe que su disciplina de hoy es la semilla de su grandeza futura, y que sembrar con constancia, aunque parezca insignificante, terminará produciendo frutos imposibles de ignorar. Esta mentalidad de largo plazo es la que separa a los grandes de los mediocres, porque los mediocres se rinden cuando no ven resultados rápidos, mientras que los grandes siguen firmes porque saben que la cosecha siempre llega. Actuar como el mejor implica entrenar la paciencia tanto como la disciplina. Significa no compararse con el ritmo de otros, no desesperarse por los logros ajenos, no caer en la trampa de querer acelerar un proceso que por naturaleza requiere tiempo. El mejor entiende que cada paso que da, por pequeño que sea, lo acerca a su meta y que su única competencia real es consigo mismo. No busca superar a otros, busca superarse cada día. Esa constancia silenciosa, sostenida durante años, es la que finalmente lo coloca en la cima. No fue un golpe de suerte, fue el resultado de actuar como el mejor incluso cuando nadie lo veía, incluso cuando parecía que no avanzaba. Además, este enfoque lo protege de la frustración, porque mientras los demás se quejan de no tener resultados inmediatos, usted ya sabe que el proceso es parte del éxito. En lugar de rendirse, ajusta, mejora, sigue adelante. El mejor no se obsesiona con la rapidez, se obsesiona con la consistencia. Y esa consistencia se convierte en un arma imparable, porque lo mantiene en movimiento cuando todos los demás ya abandonaron. Al actuar como el mejor con visión de futuro, también empieza a construir un legado. Sus acciones dejan de ser solo para usted y empiezan a impactar a quienes lo rodean. Su familia, sus amigos, sus colegas, todos notan la diferencia de alguien que vive con propósito, que sostiene sus principios, que no se quiebra ante la dificultad. Usted se convierte en ejemplo y ese ejemplo trasciende mucho más allá de lo que pueda lograr materialmente. La verdadera grandeza no está solo en lo que consigue, sino en lo que inspira. Por eso, actuar como el mejor no es un papel que juega temporalmente, es una identidad que abraza hasta el final. Es la decisión de vivir con estándares altos en todo momento, incluso cuando es incómodo, incluso cuando nadie lo reconoce, incluso cuando los resultados tardan en llegar. Y esa decisión, repetida día tras día, lo convierte en alguien distinto, alguien imposible de detener. Porque mientras los demás viven para el presente, usted está construyendo un futuro que los superará a todos. Esa es la recompensa de actuar como el mejor. Saber que cada acción, cada sacrificio y cada momento de disciplina lo acercan no solo al éxito, sino a una vida que se sostiene por la grandeza de su propio carácter.
Actuar como si fuera el mejor es, en el fondo, un compromiso absoluto con su propia grandeza. No se trata solo de posturas o palabras, sino de la decisión profunda de vivir cada día con la identidad de un ganador. Es entender que no importa dónde comenzó, ni cuántos errores haya cometido, ni cuántas veces haya caído, lo que importa es quién elige ser hoy. Y si hoy elige actuar como si fuera el mejor, mañana se convertirá en el hombre que siempre soñó ser. Porque la vida no le entrega títulos, le entrega oportunidades. Y esas oportunidades solo se abren para quienes ya se comportan como si estuvieran listos para recibirlas. Este principio es poderoso porque lo coloca en control de su destino. No necesita esperar que alguien lo reconozca, no necesita pedir permiso, no necesita que las condiciones sean perfectas. Todo lo que necesita es empezar a actuar como si ya fuera el hombre que quiere llegar a ser. Sus hábitos, su lenguaje, su disciplina, su actitud, cada uno de esos elementos puede comenzar a transformarse hoy mismo, y cuando cambian sus acciones, cambia su identidad. Y cuando cambia su identidad, cambia toda su realidad. La transformación no es un evento mágico, es el resultado de vivir con la convicción de que ya es capaz, ya es fuerte, ya es disciplinado, ya es digno de la vida que busca. Pregúntese, ¿qué pasaría si dejara de dudar y empezara a vivir con la seguridad de que ya es el mejor? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Qué hábitos adoptaría? ¿Qué límites rompería? Esa respuesta no es un ejercicio imaginario, es el plan de acción que necesita. El hombre que se atreve a responder con valentía y a vivir en consecuencia se convierte en alguien imparable porque ya no espera, actúa, ya no sueña, construye, ya no habla de lo que será, demuestra lo que es. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. Usted no se convierte en el mejor al llegar a la cima, se convierte en el mejor al actuar como tal desde abajo. La cima es solo el reflejo de todo lo que ya fue practicando en silencio, de cada decisión que tomó cuando parecía insignificante, de cada disciplina que sostuvo cuando nadie lo veía. La grandeza no aparece de la noche a la mañana, se cultiva con cada acción de un hombre que eligió vivir con estándares superiores. Así que deje de esperar, deje de posponer, deje de esconderse detrás de excusas, actúe ahora mismo como si fuera el mejor. Piense como el mejor, camine como el mejor, trabaje como el mejor, viva como el mejor, y con el tiempo lo que hoy parece un esfuerzo consciente se volverá natural, parte inseparable de su identidad. Porque actuar como si fuera el mejor no es un juego de apariencias, es el puente hacia la vida que siempre quiso. Y cuando cruce ese puente, descubrirá que lo imposible se volvió posible, que lo lejano se volvió cercano, y que la grandeza que admiraba en otros siempre estuvo disponible para usted. Porque el hombre que actúa como si fuera el mejor, tarde o temprano, termina siéndolo.